Bueno, finalmente el Estado Coge tiene un diputado de oposición, José Gregorio Correa, profesor universitario, pero además muy importante porque es diputado también en los parlamentos latinoamericanos, sobre todo en el Parlasur, que responde a la exigencia de los países que lo integran, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. A raíz de la presidencia del Parlasur y también, sobre todo ahora con el Mercosur, que le corresponde por orden alfabético a Venezuela, ¿qué opinan ustedes como parlamentarios? Sí, esta es una situación bien incómoda para quienes somos abogados, porque es una cosa que le toca a Venezuela. Ujú. Pero la circunstancia política lleva a que varios países, entre otros Paraguay, Brasil y la misma Argentina, no estén muy de acuerdo en que le toque a Venezuela. Y resulta ser que no es que le toque o no le toque, es que la conflictividad de Venezuela nos lleva muchas veces, inclusive a los venezolanos, a tener que pensar en contra de las normas y de las Claro. reglas. Le toca a Venezuela por orden alfabético. ¿Qué es lo que pasa? Que políticamente pareciera que no es conveniente porque serían dos tribunas para Venezuela, una sur, que es un sindicato aliado, como un conjunto, como un grupo de amigos hechos a la talla y de las exigencias del gobierno venezolano, y además de eso, ahora UNASUR. Pero No se te olvide que hay una cláusula democrática muy dura en UNASUR, ¿no? sí, claro, y eso es lo que justamente Paraguay y Argentina, conjunto con Brasil, lo han estado invocando. Es una situación bien incómoda para Venezuela y para los venezolanos, porque ¿qué más quisiéramos todos los venezolanos que nos tocara a nosotros? Eso sería ideal y que nos tocara por unanimidad, y eso debería ser motivo de elogio, de alegría, bueno, de júbilo. Y resulta ser que es una situación que está bien reñida y bien conflictiva para quienes somos venezolanos en el Parlasur. Ahora, hay unas disposiciones en el Mercosur muy duras sobre el tema de los derechos humanos. De hecho, Paraguay fue expulsado y fue Venezuela quien En tiempos de marcó. Lugo, en Claro. tiempos de Lugo. Entonces ahora la tortilla parece que se invierte. Entonces parece que aquella vara se mide distinta ahora. Paraguay tiene excesivos motivos para mantener un disgusto con los gobernantes venezolanos y quienes ejercen justamente el presidente Maduro, porque el presidente Maduro justamente en los tiempos de Lugo era el canciller. Y eso cuando tú conversas con los paraguayos tienen como un Sí. sentimiento que guardan porque fue muy incómodo y porque Venezuela fue demasiado injerencista en aquella época. Entonces, bueno, justamente eso son las cosas que ojalá se lograran solucionar, porque todos los venezolanos lo que deberíamos estar es unidos, felices y alegres cada vez que a Venezuela le va bien. Pero es que resulta ser que cuando inclusive ocurre en el deporte, cuando algún deportista venezolano se saca la foto con el presidente, el fallecido o el actual, y tal y qué sé yo, chico, pareciera que eso es lo que nos divide a veces y resulta ser que Venezuela es una sola, y yo creo que el daño que más grave le ha causado este gobierno a los venezolanos es la división. Familias que no se hablan, funcionarios públicos que se ponen en contra por sencillas cosas sin importancia. Bueno, esas son las cosas que verdaderamente es un daño que se nos ha causado severamente y ojalá que lo podamos solucionar con un revocatorio este año y una elección de gobernadores este mismo año. Ahora, ustedes fueron parte del Parlamento también del Mercosur. ¿Qué ha hecho el Parlamento del Mercosur en esta materia? Bueno, mira, el Parlasur que se instaló ahora reciente, en el mes de febrero, Venezuela tiene 23 integrantes. Eso es importante que lo sepan. Por primera vez la oposición venezolana es mayoría. Ujú. Tenemos 17 de 23 y 6 son del oficialismo del Ujú. grupo del madurismo. Ahí estamos trabajando. Venezuela tiene dos presidencias, que es la presidencia de la Comisión de Política Exterior y la presidencia de Política Interior, Seguridad y Defensa, que me honro en presidir. Ujú. Y tenemos dos vicepresidencias. Ahí tenemos la de Derechos Humanos y la de Infraestructura. Hemos venido trabajando justamente en acuerdos. En el caso de mi comisión, estamos proponiendo para el mes de octubre una reunión de los distintos ministros de la defensa del Grupo del Mercosur para intercambiar opiniones sobre tecnología, sobre avances, sobre acuerdos, sobre políticas que nos puedan hacer integracionistas de la frontera, para que estas fronteras nos puedan unir cada vez más y que el pasaporte sea sencillamente no solo un instrumento que pareciera de unión, sino que sea de unión. Que, por ejemplo, los títulos universitarios, Ujú. los títulos académicos puedan ser Claro. reconocidos en el marco del Mercosur. Tú que eres académico, a Sí. mí que me gusta la academia, creo que eso a ti y a mí nos haría muy feliz como muchos Sí, la venezolanos. Unión Europea, que es el modelo de integración, tiene todo este Lo tipo tiene y nosotros de todavía no. supranacionalidad, Y sí. nosotros todavía no, porque Ujú. justamente no tenemos ese sistema de integración. Por cierto, ustedes, igual que en la Unión Europea, eligen diputados en base a la base poblacional de cada estado. Sí, pero justamente esta vez no se eligió así ni para el Parlamento Latinoamericano ni para el Mercosur, ¿Cómo? porque en tiempos de la Asamblea Nacional anterior, el antiguo presidente, el diputado Cabello Rondón,
en uno de sus actos de gobierno en la Asamblea Nacional, decidió de que eso no se iba a elegir. ¿Qué es lo lógico? Que Venezuela pudiera elegir diputados a los parlamentos internacionales, Exacto. diputados al Parlamento latinoamericano y diputados al Parlamento del Mercosur. ¿Cuál es el beneficio de eso? Que puedan ser diputados a dedicación exclusiva. Claro. Entonces, ¿y eso cómo lo hacen En justamente? Europa, ¿no? No, y lo hace Paraguay, También. y lo hace Argentina. Entonces, yo creo que hacia allá tenemos que ir pronto. Pero también hay una variable, a diferencia del Parlatino, que elige solo el mismo número para todos los estados. En este caso, es en función de la población de En cada función estado. de la población. ¿Cuántos están más o menos en cada país? El promedio, y ahora, perdón, y ahora tienes que agregar a Bolivia, que es observador, y yo creo que es el próximo que va a entrar. Y nosotros andamos en el orden. El que es más numeroso es Brasil. ¿Con cuántos? Por razones con 53, porque es el que Sí, tiene. es como en la Unión Europea, que es Quien tiene más, exige Alemania, más. sí. O sea, En cambio, Malta tiene 6. más harina, más saliva. Claro, sobre todo en la representación parlamentaria, Claro. que es del pueblo. Y eso es sano. definitivo, claro. Eso es sano y eso ocurre con el sistema parlamentario. Hay estados que eligen más diputados, estados que eligen menos diputados. El estado Cogede, por su población, elige 4. Claro. Y el estado Zulia, pues por su población, elige mucho más, y así Caracas. El doctor Caldera, que fue alumno maestro tuyo, decía Cómo una no, y amigo oportunidad, y mío. nuestro también, Y amigo que en una mío. oportunidad hablaba de la diplomacia presidencial, pero también de la parlamentaria. Es que la Él diplomacia fue parlamentaria- presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial y durante 3 años estuvo en plenos parlamentos del mundo. Y yo fui vicepresidente de la Unión Mundial de Secretarios, el está. cuarto Ah, vicepresidente, claro. tercer vicepresidente, segundo vicepresidente. Y cuando me tocaba asumir la primera vicepresidencia, el presidente Chávez se le ocurrió la idea magistral de disolver el Congreso de la República, que por primera vez en 200 años no hay Senado de la República. En las peores dictaduras y en los peores gobiernos siempre tuvimos dictadura. Se Porque yo volverá- creo que el Senado es muy sano. ¿Se volverá a un régimen bicameral? Dios quiera me dé vida y me dé salud para estar allí. ¿Por qué? Porque el Senado representa al territorio y los diputados representan la población. Una Asamblea Nacional confunde intereses de territorio con intereses de población. Eso es la importancia de que haya Senado y que haya diputados. En esa época, Germán Escarrán, que era un asesor Me suena. de la Asamblea Nacional, estuvimos juntos con el profesor Carcassonne en París, que es el padre de la Constitución de Francia del 58, y él le decía a Escarrán, consideren el tema del Senado, que eso es importante en las democracias. Eso lo decía el doctor Escarra, y lo recuerdo mucho, porque el doctor Escarra y yo teníamos oficina en Copey, cuando Ah, él era claro. senador por Copey. Él y yo teníamos oficina en Copey. Yo estaba en Copey antes de estar en primer Y noticia. defendían el Senado. No, nos dividía un tabique y él No, era pero, digo, militante. el Senado como razón Y de ser. por eso, en esas conversaciones, él me planteaba la importancia del Senado, y yo creo la importancia del Senado, porque yo creo que el Senado representa al territorio. Los países tienen intereses por el territorio, intereses por el ciudadano. Claro. Y cuando los intereses son del ciudadano y del territorio, es que vas a sesión conjunta. En ese caso tendría que coger 2 senadores como Miranda o como Zulia. De tu boca y a los no, oídos y de no la Dios. diferencia. ¿Ah? De tu boca a los oídos de No, Dios. pero en ese caso tendría. En aquella Porque época ahora tenía- los diputados no representan los mismos cogedes que Zulia, por ejemplo. No, porque es totalmente desproporcional. Entonces, eso justamente daña lo que es la idiosincrasia de lo que venía de Roma, de la representación del territorio y de la población. En el caso de los parlamentos latinoamericanos, ustedes están presentes en todos. De los parlamentos internacionales. Sí, Sí, internacionalmente. sí, nosotros estamos en el Parlamento Andígena, en el Parlamento Amazónico, en el Parlamento Latinoamericano y en Mercosur. Y Salieron además- del andino, ¿no? ¿Ah? Salieron del andino. No, sí, claro, por supuesto, en tiempo del presidente hoy fallecido. Pero que hay otra cosa, pero es que además con el Parlamento Europeo tenemos una representación, que es el caso de Eurolat, que nosotros tenemos una representación en el caso de Primera Justicia y está el diputado Eudoro González. ¿Qué actividades tienen en los próximos días a nivel parlamentario latinoamericano? Bueno, tenemos justamente sesión el próximo mes en Uruguay, en Montevideo, donde justamente voy a plantear el tema que te he comentado y que lo voy a plantear la semana que viene, que es el tema de la falta del consulado y la ausencia del consulado que tiene Venezuela en el estado de la Florida, Georgia y las 2 Carolinas. Sobre esto vamos a hablar más adelante, después de compromisos comerciales, la importancia que tiene un consulado en ¿Qué la es un Florida consulado? y los venezolanos y lo que es un consulado. Sobre eso vamos a hablar, ya regresamos.